Mi padre quiere que me haga cargo de su hijo, al embarazar a una joven de 24 años y él con la edad de 60 años. Soy un hombre de 48 años y estoy en una situación bastante complicada, así que cualquier consejo y ayuda será bienvenido. Hace 18 años mi padre, que en ese momento tenía 60 años, se involucró con la vecina, una mujer de 24 años. El matrimonio de mis padres era muy conflictivo, pero mi madre nunca lo traicionó, aunque siempre se quejaba de él y él también vivía quejándose de ella. Claramente no eran compatibles y yo siempre deseé que se separaran debido a las peleas y discusiones que nunca acababan. Luego mi padre traicionó a mi madre con la vecina. En ese tiempo yo tenía 30 años, vivía solo y trabajaba en tener una buena vida. Cuando su hacer con la vecina resultó en un embarazo, mi padre vino a pedirme que asumiera la responsabilidad por el niño. Me horroricé al saber que él se había involucrado con alguien tan joven, incluso más joven que yo, y que había traicionado a mi madre. Me negué a involucrarme en esa historia, pero él insistió, tratando de convencerme de cuidar del bebé, como si fuera una forma de devolverle todo lo que él había hecho por mí. Aún así, me negué y solo conseguí que él me dejara en paz, amenazándolo con denunciarlo a la policía por acoso si me buscaba nuevamente por cualquier motivo. Después de eso, decidí cortar el contacto con él. Esa situación fue el límite para mí, solo mantenía contacto por el bien de mi madre, porque mi padre era insoportable, pero cuando mi madre descubrió que la vecina estaba embarazada de mi padre, decidió recoger sus cosas e irse. No entiendo por qué la vecina, tan joven y con toda la vida por delante, quiso tener el hijo de un hombre de 60 años, pero no me tomé la molestia de preguntar. Corté completamente el contacto con mi padre y nunca más supe de él. Mi madre se divorció y también se mudó, así que ninguno de nosotros sabía lo que él estaba haciendo ahora. Hace 2 semanas, un joven de 18 años apareció en mi puerta. Antes que nada, confirmó mi nombre y mi edad. En cuanto estuvo seguro de quién era yo, dijo que finalmente me había encontrado y que yo no podía huir de mis responsabilidades. Lo más extraño es que me llamó papá. Ahora estoy casado desde hace 15 años, tengo un hijo de 13 años y no podía permitir que mi familia escuchara nada de eso. Entonces salí, cerré la puerta de mi casa y llevé al joven a hablar. Me contó que su madre le había hablado de mí, pero como me mudé y la bloqueé en todas partes, ella no sabía cómo encontrarme. Ahora que él sabía quién era yo, vino a reclamarme. Yo tenía una deuda con él y necesitaba asegurarme de pagarle la universidad, pero de repente estaba confundido. Fue entonces cuando mencionó el nombre de su madre, que sí era la vecina de mi padre, y así él era, de hecho, mi medio hermano. Por alguna razón, su madre le había dicho que yo era su padre, y ahora él estaba exigiendo dinero y amenazaba con demandarme. Cuando finalmente entendí la situación, me di cuenta de que él no era mi hijo e intenté explicarlo, pero él no me creyó y exigió una prueba de paternidad hecha en un hospital de su elección. Acepté, ya que sabía que era inocente. Al día siguiente se realizó la prueba y por supuesto demostró que no era su padre. El chico quedó devastado al ver que había dicho la verdad todo el tiempo. Cuando preguntó sobre su verdadero padre, le dije que tendría que preguntarle a su madre, ya que había cortado relaciones con mi propio padre hace casi 20 años. Dijo que su padre nunca había estado presente en su vida y había desaparecido incluso antes de que él naciera. Su madre, una camarera, se había esforzado mucho para criarlo y educarlo solo, pero desafortunadamente no tenía ahorros suficientes para enviarlo a la universidad y él no tenía otras opciones. Necesitaba un préstamo estudiantil, así que decidió buscar a su padre. Ahora sabía que su madre le había mentido sobre quién era su verdadero padre, tal vez por vergüenza de admitir la verdad. Me sentí mal por el joven que era solo un poco mayor que mi hijo. Y luchaba para encontrar una forma de pagar la universidad porque mi terrible padre había abandonado a un hijo. Le dije que no se preocupara y prometí que lo pondría en contacto con mi padre en unas semanas. No estaba seguro de que lo lograría, pero ya lo había prometido, así que comencé a buscarle y pedí ayuda incluso a mi madre, que no había hablado con él en años. No sabíamos si él estaba vivo, pero ella preguntó por el vecindario donde vivían y descubrió que mi padre había vendido la casa y se mudó a una granja con su familia. Seguí investigando y descubrí dónde vivía y que tenían un número de teléfono comercial en su sitio web. Hace unos días decidí llamar y pedir hablar con mi padre. Por suerte logré hablar con él y le dije que tenía que ponerse en contacto con su hijo urgentemente, si no, me aseguraría de que sería demandado y obligado a pagar. Mi padre me mandó a no meterme en sus asuntos y quiso colgar el teléfono en mi cara, pero insistí. Pasé el número de mi medio hermano y lo dejé lidiar con la situación. También fui honesto con mi esposa, sobre todo, incluyendo la presentación de mi medio hermano, porque quería que formara parte de nuestra vida. Él había pasado por momentos difíciles y estoy ansioso por ayudarle. Él no es culpable de que nuestro padre sea desagradable y no debería sufrir por eso. Mi esposa ya sabía de las acciones de mi padre, incluyendo su aventura amorosa, porque se lo había contado.
Estaba feliz de saber que mi medio hermano se había puesto en contacto conmigo y aseguró que recibiría el apoyo necesario. Seguimos en contacto y él me contó que después de confrontar a su madre sobre sus mentiras, discutieron porque ella le había prohibido buscar al padre, discutieron por días. Pero después de que compartí los datos de contacto de nuestro padre, mi medio hermano decidió llamarlo. Sin embargo, nuestro padre evitó la conversación, probablemente se quejó con su madre y después de una pelea seria, mi medio hermano fue expulsado por su madre, por su rebeldía, todo porque solo quería confrontar al padre sobre la financiación de la universidad, básicamente. Lo mínimo que mi padre podría hacer después de años evitando a su propio hijo y sus responsabilidades era ayudarme con mi medio hermano. Opté por acogerlo por el momento, está muy abatido con la situación, apenas come o habla con alguien y dijo que ya no quiere ir a la universidad porque piensa que terminará siendo una carga para todos y decide ir. Esto me preocupa, ya que por lo que me ha contado, él es inteligente y tiene un futuro prometedor. No tiene sentido que él se rinda solo porque sus padres sean problemáticos. Intenté convencerlo de que tomara un préstamo estudiantil, pero él no quiere endeudarse de ninguna manera, incluso me ofrecí para pagar sus gastos de la universidad. Pero él dijo que no podía aceptar más favores míos porque yo ya estaba haciendo demasiado por alguien que apenas conozco, lo cual es cierto. Realmente solo han pasado 2 semanas, pero me siento mal por él, sé que es mi medio hermano, pero me recuerda a mi propio hijo, y odiaría que cualquier joven de su edad pasara por algo tan difícil. Su mundo entero se puso patas arriba en estas últimas 2 semanas, entonces entiendo lo que está sintiendo, está perdido y abrumado. Sentía remordimiento y me di cuenta de que también extrañaba a su madre, así que decidí visitarla esta mañana antes de ir al trabajo. Sabía que todavía vivía en la misma casa, ya que había heredado esa vivienda de su tío que ya se desvivió, por tanto, no tenía que pagar alquiler y además, el beneficio era estar en un buen vecindario. Ella me trató mal, no me dejó entrar, pero a mí tampoco me gustaba ella. Avisé que su hijo estaba conmigo bastante afectado y que debería hablar con él pronto, pero en vez de preocuparse, comenzó a gritarme diciéndome que no me metiera en los asuntos de su familia. Alegó que yo me estaba involucrando en algo que no era de mi incumbencia y hasta dijo que ella misma estaba intentando reunir el dinero y le había mentido a su hijo para ahorrarle el saber algo que él no aceptaría bien. Ella explicó que el padre de ella tenía casi la misma edad que mi padre, y ahora que su hijo sabía que el abuelo y el padre eran de la misma generación, él no podía mirarla de la misma manera, arruinando por completo su relación. Decía que yo había complicado todo al contar la verdad sobre quién era el verdadero padre de su hijo, acusándome de intentar crear un problema entre ellos a propósito para vengarme por ella, haber causado el divorcio de mis padres, lo que definitivamente no era el caso. Nunca pensé que parecería eso, pero aún negándolo, ella estaba convencida y continuó culpándome por la situación. Piensa que yo no debía haberle contado la verdad a él, incluso si él me había buscado primero, según ella. Yo debía haber hablado directamente con ella en lugar de intentar resolver la situación por mi cuenta. Luego cerró la puerta en mi cara y me dejó pensando si había hecho lo correcto o no. Estoy en el trabajo, pero no puedo dejar de pensar en lo que ella dijo. Hice mal en contarle la verdad a mi medio hermano sobre su verdadero padre. Ha pasado una semana desde la última actualización y mi medio hermano ha estado viviendo con nosotros desde hace casi 10 días. Muchas cosas han sucedido y todavía no he podido procesar todo, pero intentaré explicar. Después de encontrarme con su madre, volví a casa y decidí pedir disculpas por haberle dado un vuelco a su vida. Pero él me tranquilizó diciendo que no había sido mi culpa y confesó que ya estaba molesto con su madre hace tiempo. Desde que descubrió la verdad, apenas podía mirarla de la misma manera ahora que sabía todo. No estaba seguro de si lo que hice había sido correcto. Pero él pensaba que alguien tenía que contar la verdad y estaba agradecido de que hubiese sido yo. Ella fue la responsable de revelar que yo era su padre, y así fue como me involucré en este lío. Entonces debería culparse a sí misma y no a mí. Si alguien amenaza con demandarme, claro que contaré la verdad y me defenderé. Y no tengo la obligación de protegerla a ella tampoco, así que sus acusaciones carecen de fundamento. Pensándolo mejor, tuve una conversación sincera con mi medio hermano ese día y me aseguré de mostrarle mi apoyo. Le dije que él me recordaba a mi hijo y un poco a mí también. Se emocionó mucho y se derrumbó cuando oyó eso, y creo que nuestra conversación eliminó una barrera invisible entre nosotros. Desde entonces, ha sido mucho más abierto con nosotros, ya se lleva muy bien con mi hijo, y mi esposa adora al chico, por alguna razón. Parece que nuestra familia está completa ahora, incluso mi madre concuerda en que todo parece natural, y se ofreció a ayudar a pagar su universidad. Él está a punto de comenzar la universidad en unos meses, así que cuanto antes resolvamos esto, mejor para él. Todavía está vacilante en dejarnos pagar, pero si nuestro padre no se hace cargo, yo mismo pagaré su universidad. Eso no significa que voy a dejar escapar a mi padre. Sigue evitando mis llamadas y mensajes, creo que me ha bloqueado. Aún no he hablado con mi medio hermano,
tras lo que pasó, ya no planeo hablar más con la madre de mi medio hermano. Si tuvo el valor de echar a su propio hijo de casa por estar pasando un momento difícil y no aceptar bien una verdad, entonces creo que ella tampoco quiere más ser parte de la vida de él. Mi medio hermano me dijo que ella lo bloqueó y ni siquiera intentó hablar con él, así que esa puerta está cerrada ahora. Mi esposa y yo estamos buscando abogados para manejar esta situación porque es muy compleja y no queremos hacer nada que pueda perjudicar la oportunidad de hacer que mi padre pague lo que le debe al hijo. No estamos seguros de poder hacer que pague porque mi medio hermano ya es mayor de edad y mi padre ya no tiene obligación legal con él, pero todavía estamos evaluando opciones legales, aunque necesito entender por qué él estaba cómodo para contactar a la ex, ya que se quejó de la llamada de mi medio hermano a su madre. Me imagino que todavía están en contacto, pero no entiendo por qué mantendrían contacto si él no quiere nada con el hijo. Quizás tenga que hablar con la madre de mi medio hermano de nuevo, pero lo que realmente intento es hablar con mi padre, ya que no quiero volver a su casa y ser humillado otra vez. Ella fue muy maleducada. Realmente no me gusta ella ni el tipo de persona que demuestra ser. Actualmente estoy tan agobiado que ni sé por dónde empezar. Bueno, volví al antiguo barrio de mis padres para hablar con la madre de mi medio hermano. Afortunadamente, esta vez fue más comprensiva y no me lanzó acusaciones infundadas. Creo que se arrepintió de haber alejado al hijo y quería verlo de nuevo, pero sabía que tendría que hablar conmigo primero. Esta vez, como fue amable, pregunté si había mantenido contacto con mi padre. Admitió que sí. Incluso después del divorcio de mis padres, mi padre se trasladó a Missouri y ella prometió criar al hijo por su cuenta. Se ofreció a enviar una cantidad de dinero todos los meses para ayudarla con tal de que nunca supiera quién era el verdadero padre. No era miedo de que el hijo más joven exigiera dinero, sino que le preocupaba más el lado emocional de la situación. No quería el peso de tener que lidiar con otro hijo en esa fase de la vida. Por lo tanto, él mandaba el dinero mensualmente, siempre y cuando no tuviera que involucrarse personalmente en la crianza del chico. Ella aceptó ese acuerdo, pero enfrentaron un bloqueo cuando llegó la hora de la universidad, ya que ella exigió que mi padre pagara todo el monto de la matrícula. El costo de la universidad era un problema porque mi padre no quería pagar todo de una vez y discutían sobre quién debería hacerse cargo de ello. Mi padre insistía en que cumplía su palabra, enviando la cantidad acordada cada mes sin falta, pero no podía pagar todos los gastos de la universidad de su hijo de una sola vez. Podía apenas aumentar el valor enviado mensualmente, pero ella no aceptaba eso. Discutían por no poder entenderse, y ella se preocupaba por el futuro de su hijo. Mi medio hermano, viendo las dificultades financieras de ella, pensó en posponer su entrada a la universidad para que ella pudiera ahorrar el dinero, pero ella no quería retrasar su vida y propuso un préstamo estudiantil, idea que él rechazó, y así el desacuerdo continuaba causando estrés en la familia. Mientras tanto, mi medio hermano preguntaba incansablemente sobre su padre biológico y ella, pensando que era mera curiosidad, decidió contarle sobre mí para proteger a mi padre de la situación. Sin embargo, esto se volvió en su contra y él terminó descubriendo la verdad, lo que empeoró todo. La llamada de mi medio hermano a nuestro padre fue el golpe final. Mi padre ya estaba peleando con ella debido a algunas discrepancias recientes referentes a que mi medio hermano nunca debería descubrir quién era su verdadero padre. Él la excluyó totalmente y dejó de responder a sus mensajes. Mi padre quería cortar lazos con todo lo que se relacionaba a su pasado y fue fácil, ya que él ya no vive aquí, pero yo no iba a dejar que eso pasase, así que después de salir, compré boletos para donde mi padre estaba viviendo. Iría conmigo mi madre y la madre de mi medio hermano. Estamos planeando ir en 3 días. No sé cómo reaccionará mi padre ni qué le voy a decir, pero estoy seguro de que tendrá que pagar lo que debe porque destruyó la vida de ese chico siendo insensible y tramposo. Ahora necesita reparar sus errores. Mi padre ya está bastante viejo, casi con 80 años, y yo pensaba que sería difícil que quisiera mover sus ahorros ahora. 3 semanas después de la última vez que conté sobre esto, tengo buenas noticias. Mi padre decidió pagar la universidad de mi hermano por parte de madre y ya depositó la mitad del dinero en mi cuenta. Cuando mi madre, yo y su ex fuimos a su casa el día que llegamos, incluso amenazó con llamar a la policía, pero le dije que si hacía eso, nosotros contaríamos todo a la familia que tiene ahora y eso podría causar un gran problema si él no quería un lío y que eso afectara su vida con la nueva familia. Tendría que aceptar también cuidar de este hijo. Ya había hecho cosas malas conmigo antes, cuando engañó a mi madre y tuve una infancia difícil, siempre recordándolos pelear, pero estaba determinado en que no perjudicaría a otro hijo más. Basta. Ahí terminaría esa historia. Después de mucha pelea e insistencia, él aceptó, pero con una exigencia: mi hermano nunca podría hablar con él o llamarlo padre. Quería que eso estuviera en papel oficial, por lo que tuvimos que hacer diligencias con papeles y asuntos legales. Mi hermano aceptó el acuerdo rápidamente, lo que tuvo sentido, ya que dijo que había vivido 18 años fingiendo no tener un padre y podría continuar así mientras se pagara la matrícula de su universidad. Eso era suficiente para él, y así se resolvió.
Todos volvieron a sus casas a continuar, hubo una gran pelea en el aeropuerto. Mi medio hermano fue a encontrarnos en el aeropuerto y le dijo a su madre que quería quedarse conmigo un poco más de tiempo antes de volver otra vez a su casa. Su madre se enfadó y comenzó a gritar allí mismo, pero no tenía sentido porque ya lo había decepcionado al mentirle y expulsarlo anteriormente. Discutieron por un rato. Pero finalmente ella cedió, aunque estaba molesta, no podía obligar a su hijo adulto a hacer lo que no quería. Mi esposa y yo estábamos contentos de tenerlo, así que ha estado viviendo con nosotros y empezará la universidad pronto. Él extraña a su madre y poco a poco están reparando su relación. Deja tu opinión en los comentarios y si te gustó este video, no olvides dejar tu like y ayudarme en compartir.